Hola YouTube. Bienvenidos al capítulo 16 de Parcel Simulator. Ya llevamos varios capítulos solucionando problemas o tratando de solucionar problemas. Solucionamos algo, se nos quiebra lo demás. Entonces, fuera de cámaras, porque estaba pensándolo lo más que podía, hice algunos cambios. Entonces, vamos por partes. Esto se está uniendo aquí en una sola, pero después se separa en dos. Vamos a ver cómo funciona. Si no, vamos a separar completamente. Probablemente cuando remodelemos esta, la vamos a separar completamente para que llegue por aquí. Entonces, cada una de esas tiene su propia salida. Al igual que como están los denegados, ahora las salidas también están independientes. Lastimosamente tuve que poner puentes. Vamos a ver cómo nos va. Hice esta curva aquí para evitar un doble puente. Entonces aquí los paquetes pueden moverse y pasar el puente. Vamos a ver cómo nos va. Los puentes ya sabemos cómo son, pero aquí lanzadora sería un problema. Lo que traté de hacer es, aquella entrada entra directa. Todo esto es un espacio largo. Este es un puente. Esta es entrada. Esta es un puente. Y esta es entrada. Entonces lo que hicimos fue tratar de intercalar que algunas pasen a la parte de atrás del carrusel y la otra mitad entre a la parte de enfrente del carrusel. Entonces tenemos dos entradas adelante, dos entradas atrás y una entrada, pero eso está muy largo, entonces tal vez no sea problema. Cambiamos estos distribuidores de carga. Entonces básicamente cuando entra esta de aquí, tenemos los que ya teníamos antes, pero cambié esto a todos en vez de otros. Entonces si esto está lleno por alguna razón, que los paquetes puedan seguir. Vamos a ver cómo funciona eso. Si no, lo volvemos a otros. Esta llega de aquí, se devuelve, tiene un divisor de carretera con todos y un divisor de ferrocarril con todos. No lo podía poner más para acá porque así fue como se acomodó todo. Me acabo de ocurrir otra idea. Este puente no lo toque, no lo ocupo. Ah, no, sí, porque lastimosamente no tengo campo para más mandaderas, para más lanzaderas. Si pudiera poner las positivos aquí y una lanzadera aquí, pero me cae aquí y no me lo voy a jugar. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona. Abramos el día. Por suerte, parece que Denegados funcionó bien. Si no meto la cabeza. Así que abramos la puerta y vamos a ver cómo nos va con los positivos hoy. Vamos a guardar esto que lo dejé por aquí tirado. Y sí, vamos a ver cómo nos va con la parte de positivos, que es la que nos está dando problemas ahora. El carrusel nos está dando problemas más que todo. Tal como nos funcionan sus puentes, no me gustan, pero es que así es como se me está acomodando. Necesito ver si tal vez hay alguna otra solución. Si se les ocurre, me avisan. Hoy es domingo, hoy tenemos todo cerrado menos camión. Vamos a ver cómo nos va. Por ahora, aéreos tiene suficiente campo. Marítimo es el que está sufriendo un poco más. Pero creo que vamos a estar bien. Si no tenemos campo para meter ahí más racks, eso no es el problema. Y vamos a ver si logramos balancear en toda la carga. Eso no debería pausar porque eso está completamente mejorado. Y eso es parte del problema. No sé si es algún bug o algo, pero ya pueden ver que los puentes es un problema. Quisiera eliminarlos, pero no se me ocurre cómo. Ya se lo podemos eliminar, pero se puso más bien a propósito. Vamos a ver cómo nos va. Y los puentes son muy lentos, lastimosamente. Ya estoy viendo los problemas. Por ahora está todo fluyendo. Por aquí también. Pero ya estoy viendo el carrusel donde empieza a tener problemas. Hay una pausa aquí que no sé por qué pausa. Porque si ven, por ejemplo, este no pausa, pero pausa aquí. Yo creo que eso es problema de glitches o algo. Porque la verdad es que no sé. Y ya estamos empezando a tener problemas con el carrusel. De hecho, aquí ya tenemos una pega.
que este vamos a ponerle aquí. Todos para que pase directo. Y aprovechar este carrusel largo que tengo aquí. Ahora se está moviendo todo. Hay un poco de presa aquí atrás, pero por ahora todo se mueve. Sí, los paquetes como que pausan y ese es el problema. Por eso allá fue que lo he visto que la gente pone el lanzador por esa pausa. Esa pausa genera problemas por todo lado. Y él está bien todavía de carga. Ya para mañana podemos abrir. Marítimo es el que me puede tener problemas, pero creo que estamos bien. Nuevamente todavía tenemos campo. Pero sí, ya el riel, como pueden ver aquí el carrusel se me está trazando para atrás. Y no sé qué más hacer. Podemos hacer 3 bandas de carrusel en vez de 2. 2 de ida, 1 de vuelta. La parte de atrás, como pueden ver, es más fluida. No es mayor problema. Pues libré un poco, pero se me está trazando ahí para allá. De hecho, aquí ya tenemos un problema. Sí, esta vuelta aquí es un problema. No hay ninguno aquí. Lo puse muy cerca, más bien. Creo que yo lo había puesto largo y después lo puse cerca. Eso es un error mío. Hablo con todos. Ahorita lo movemos de lugar. Hoy está funcionando mejor, al final de cuentas. Todo esto está funcionando bastante bien. No veo ningún atraso aquí. No veo atraso allá atrás. El negado está funcionando bien. El problema se me hizo aquí. El problema se me hizo aquí. Voy a poner el aire aquí más bien. Lo más lejos posible. Tal vez eso es mi error más bien. Mar solo es uno, así que no hay mucho que hacer aquí. Ya se me está trazando el carrusel por este lado. Bueno, para allá. Voy a necesitar una recta. Ahí, voy a llevarme la nivel 3. Ay, me traje una... Es que soy una pega. Traje una T. Ay, porque eso es una T, weón. Y ahora no puedo. Paciencia. Pegó. Ok. La T que va a ir aquí.
Porque este es solo aéreo, básicamente. Cuando cambie este. Si la pongo, se va a caer. Por ahí. No nos fue tan mal, fue el puro final y es también porque estoy viendo despelote yo. Aquí va ninguno. Aquí va otros. Me falta una recta que la hice, la puse aquí. Ya te acomodo suave. Y aquí va aire. Gracias, un despiche, padre y madre. Ok, creo que ya lo acomodé. Ahora hay que darle chance a que desagüe el despelote que armé. Ok. Eso es la presa que hay. Lastimosamente hay que esperar a que se desagüe. El aire se devuelve. El mar se devuelve. Y ahí está el otro aire que está después de esta. Aire y mar. That's fine. Tendremos que darle otro día a ver qué. Bueno, voy a dejar que esto se descomprima y probamos otro día más. Necesitamos solucionar el carrusel antes de empezar a meter más paquetes y probablemente van a tener problemas igual. Ya volvemos. Bueno, volvimos, ya pasaron todos los paquetes. No he abierto el día para que vean esto. Riel está básicamente lleno. Falta muy poco. Cuando mejoremos las otras puertas esto nos va a dar problemas. Y la verdad, donde meter riel está complicado. Pero lo que estaba pensando es que cuando monte esto lo voy a poner todo lo más pegado que pueda aquí. Todo lo más pegado que pueda aquí para poder poner rieles ahí para atrás. Que es lo que se me ocurre. En todo caso, hoy ya es lunes. Hoy podemos abrir riel. Vamos a abrirlo de una vez. Para que eso pueda empezar a fluir. Y vamos a abrir las puertas. Para ver si con el cambiecito que le hicimos al carrusel arreglamos el problema. Porque me estoy quedando sin ideas. Vamos a ver cómo funciona hoy. El problema fue que se me hizo una pega aquí. Entonces movimos el aire para acá. Para que dé toda la vuelta. Este lo estamos dejando con todos. Este es el retorno de otros, pero no va a haber nada. Preferiría que revolvieran, pero no sé cómo setearlo para que me devuelva gente. Volvamos a poner como aire. Es que yo creo que nos serviría que eso se mueva ahí. Vamos a ver cómo nos va. En todo caso, aquí está aire, aquí está mar. Vamos a ver cómo nos va hoy. Nuevamente, solo tenemos 2 puertas completamente mejoradas. Nos faltan 3. Entonces, ya estoy empezando a obtener dudas de cómo montar esto. Marítimo se está llenando. Marítimo, ¿cuándo sale? Marítimo sale mañana, entonces deberíamos estar bien con marítimo por ahora. No necesitamos más racks. Hay campo, no hay problema. Aéreo no tuvo problema. Me preocupa el riel, como les dije. Ahí va movilizándose por hoy. Denegando hemos tenido otra vez problemas con el lanzador, así que parece que estamos bien. Aquí ya empezamos a tener una colita. Ese es el problema que veo.
Tal vez devolverlo no sea buena idea. Lo mejor es que den vueltas completa. Ya con los puentes compartimos la carga en ambos lados. Entonces tal vez lo mejor sea... Estas devoluciones me están generando más problemas de los que están solucionando. Aunque de la cola se desocupó. Entonces la idea sería poner todos en todos. Todos. Más bien que sigan recto. Y que vayan a dar la vuelta completa. Dado que ya, como digo, balanceamos un poco la carga poniendo los puentes. Porque sí, estas pausas son las que están generando problemas. Aunque por ahora está funcionando bien. Un poquito de atraso aquí. Entonces está bien. Todo eso está bien. Todo está movilizándose bien. Riel está soltando. Denegado estamos bien. Marítimo se va llenando, pero no habría problema. Yo no sé qué opinan. ¿Será mejor que den toda la vuelta en vez de estas devoluciones que tengo aquí? La idea original con esta marítimo era que se volvieran lo más rápido posible, igual con el aéreo. Tal vez estas se podrían quedar así como están. Pero estas de darle que dé toda la vuelta. Aprovechar esa vara. Aprovechar esa vara larga. Ahora estamos bien, por lo visto. No hay ningún atraso aquí, no hay ningún atraso allá. Vamos ya por la 1 casi. Está funcionando bien. A ver. No hay atraso todavía. Los puentes están funcionando relativamente bien. Aquí tenemos un poquito de atraso. Pero por ahora no hay problema. Me preocupa un poco este punto de aquí. Está muy pegado con la salida de este mae. Podríamos eliminar esta inteligente. Y poner una recta aquí más bien. Para no mandar nada por aquí. Porque las inteligentes no son tan inteligentes. Y como digo, ya después vamos a independizar esto de aquí. Pero por ahora creo que... Como aquí viene la mayor cantidad de paquetes. Y aquí también. El de etiqueta de aquí sale muy poco, tal vez. Vamos a ponerse ahí a ver qué pasa. Para liberar esta esquina. La esquina es la que me preocupa un poco. Ah, ya tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? No del todo. Todo no está atrasando para atrás, pero sí hubo como un poquito de atraso aquí. El problema parece ser Riel. Está atrasando un poco. Ya liberó otra vez, me parece. Hay cola, se está haciendo cola. Haciendo cola de este lado. Y ves, es que esto me atrasa, man. Poner todos para allá. Venga, no se atrase más. Más para allá. Ahí le dimos un poquito más de holgura al asunto, pero igual. Esas pausas son las que faltan, lo que hacen fallar todo el sistema. Si el sistema no hiciera esas pausas, no tendríamos problema. Pero bueno, vamos a ver. Estamos atrasando, todavía no. Aquí está un poco atrasado, pero es la línea larga, entonces no me preocupa tanto. Claro, cuando la mejoremos va a ser un problema. 3 de la tarde, está soportando un poco. No mucho, pero está soportando. Ya el carrusel se está llenando. Déjame que lo tengo con el riel. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por
¿Por qué esa pausa? Si todo esto está mejorado. Es que ese es un problema, man. Esto no debería pausar, nada más debería seguir recto. Y esas pausas son las que empiezan a hacer presa. Por ahora todo se está moviendo. Va a haber problemas, sí. Con la siguiente puerta. Pero por ahora todo se está moviendo. Ve el presón que hay allá atrás. Igual que ahí. Ese no tiene nada aquí. Ese no tiene el buffer, entonces no importa. Pero sí, el carrusel se está llenando. Igual está procesando. No hemos llegado la cola para atrás. Aquí no ha llegado cola. Sería un problema. No he visto cola. Nada más veo cola aquí en riel, que está abierto. Pero no avanza lo suficientemente rápido. El carrusel está en la mínima, está en la máxima ya. Pero no ha causado presa. Ya no ha causado presa allá atrás en la 1. No hay presa en la 2. No hay presa en la 3, en la 4, en la 5. Todo está bien. Más o menos. Pero carrusel el riel me está generando un poco de problemas. Problemas son esas pausas. Anyway, yo creo que así está bastante bien. Ya cerramos el día. No hubo atrasos en ninguna puerta. Hoy no me le metí a ningún paquete. No hubo errores por ahora. Puede que hayan errores aquí guardados de cuando muevo las cosas. Aéreo no llegó ni a la mitad. ¿Cuándo es el día? El más largo de aéreo son el fin de semana. Y no sé. Se me llenó, pero no ocupamos tanto campo. No importa, está bien. Tal vez podemos dejar un poco más de menos aquí para poder mandar esto para allá. Y utilizar el otro de negados. Pero el carrusel iba a ser el mismo. Ok, en todo caso creo que funcionamos bien el día de hoy. No, o sea, hay atrasos, o sea, sí estamos atrasando, pero no estamos llegando a la puerta. Así que todas las puertas funcionan a su máximo, a su máxima capacidad. Ya el nivel bajó por allá. Ya los niveles han bajado. El carrusel ahí está aguantando. Cambiamos este a todos. Eso no tiene sentido que sea para todos. Esto es mejor que siga recto. Obligar a aéreo y obligar a marítimo. Marítimo no debe tener problemas. Ojo que se está llenando, pero mañana abrimos, entonces no hay problema. Este sí lo pedimos como todos. Entonces esto no está funcionando para nada. Aunque podríamos... No, porque es que esta banda no es inteligente, man. Démoslo como todos. Todos y todos. Entonces va a bajar para allá. Y la va a tirar para acá, para allá solo Mar. Esperemos que Mar no se atrase y no me mande a dar más vueltas, porque eso lo único que hace es hacer más presa. Pues ese es mi problema. La banda es inteligente, pero no tanto. Es que ese es mi problema. Ese aéreo va a ir a hacer más presa ya. Lo que hace la banda inteligente es repartir. Y cuando uno de las bandas está bloqueada, entonces ya no tira más para allá, solo tira para este lado. Bueno, como ninguno entonces, por ahora. Si lo pongo como otro no va a funcionar. Den toda la vuelta para liberar un poco. Eso es igual, que den toda la vuelta, los puse. Nada más tira el ferrocarril para allá. Si pudiera poner ferrocarril y carretera, lo haría tal vez aquí. Pero no puedo, entonces por eso están dos. Lo dejamos como todos para que libere un poco. Aquí tenemos un problema. Probablemente fui yo. ¡Uy! ¿Qué fue esto? Va. Eso nunca me ha pasado. Ese fui yo metiéndole la cabeza. El único momento que podemos chocar con las cajas es en ese momento. Cuando están lanzadas. Ok, vamos terminando el día. Dinero sobra. ¿Qué hacemos? Hagamos una cosa. Mejoremos la puerta número 1 primero. Que es la que menos va a dar problemas. Porque el negativo está para allá solo. Vamos a quitar todo esto de aquí. Empacar todo esto. Acomodar las máquinas para hacer las dobles. Ahorita vemos cómo lo acomodo. Estoy pensándolo. Por lo menos para hacer las primeras 4 dobles, como ya hemos hecho en otro lado.
Entonces voy a empacar todo de aquí. Y ya volvemos. Bueno, ya empacamos todo. Y estábamos tratando de acomodar las cosas. La idea era acomodarlo como está ya, que son 2 espacios entre cada una para poder poner el puente después de la cuarta máquina. Pero aquí no tenemos suficiente campo. No teníamos cómo sacar los positivos. Entonces tuvimos que pegarlo todo aquí. Y para pegarlo todo aquí y tener un solo carril de negados, o sea, un solo espacio entre los dos, necesitamos completar todas las máquinas de ambos lados. Y por cierto, no mejoré estas, que no se me olvide. Entonces lo que vamos a hacer es tener 2 líneas completamente independientes hasta el puro final. Al final el último positivo va a pasar un puente para acá y jalamos los positivos y los pegamos aquí para que vayan para allá. Ese es el plan. Entonces voy a recoger todas estas cajas, voy a conectar todo y volvemos. Bueno, lo hice más complicado lo que tenía que hacer. Tuve que armar esto como 3 veces porque no calculé bien la entrada para poder poner este puente de las etiquetas positivas para acá. Sin embargo, está todo ya conectado. Puras X es un solo canal de negados hasta el final. Los positivos van brincando. Como dijimos, tuvimos que hacer 2 líneas completas para tener un solo canal en el centro. Los positivos tienen un puente al final que se devuelve. Todo está ya al máximo de nivel, me parece. Todo debería estar bien conectado, pero claramente algo nos vamos a haber equivocado. Pero por ahí que todo está bien. Todos los positivos, tanto este como el de atrás, como los de allá atrás, vienen para acá y se van para allá. No deberíamos tener problemas. Me sobraron un montón de T's. Me sobró una X, un par de curvas y una recta. Pero debería funcionar. Estamos a martes. Vamos a abrir el día a ver cómo funciona esto. Pero antes de eso vamos a ir marítimo. Todo lo demás está cerrado. Riel está abierto. Pero hoy podemos dejar pasar marítimo. Antes lo vamos a dejar pasar porque está bastante lleno de paso. Nada más corroborar que no haya metido nada. Está abierto riel. Ok, entonces vamos a abrir el día. Ver cómo reacciona la puerta 1. Que todo funcione. Y cómo reacciona el carrusel. Es lo que me preocupa. Ok. Vamos a ver si algo se queda pegado. Esas pausecitas, man. Necesito que abrir esas pausas. Ok, aquí parece no haber problema. Como las primeras están todas bien. Aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal. Ok. Ya les dije, tuve que armarlo 3 veces. Algo iba a estar mal. Ya pasó por ahí, eso de lo más bien. Ok, parece que todo está bien aquí. Esto lo podemos haber pegado aquí en vez de pegado aquí, pero la verdad es que el flujo no va a ser tanto, así que no debería ser problema. No debería ser problema, por lo menos. Ok, parece que todo está bien. Un error tenemos. ¿Por qué tenemos un error? Eso puede ser el marítimo. Esto puede ser el marítimo por hacer los cambios en vivo. Vamos a ver. En todo caso, parece que esta puerta estamos bien. No ocupamos un buffer porque es lo suficientemente rápida. Vamos a ver cómo está reaccionando el carrusel.
Porque ahora vamos a tener más volumen entrando por aquí. Y por aquí también. Vamos a ver cómo reacciona. Ya estamos teniendo un poquito de presa. Vamos a ver si se logra movilizar y no se queda pegado. Apenas es mediodía. Pero si tenemos mucho flujo entrando por allá. Entonces ya toda esta parte aquí se está pegando, se está quedando pegada. A ver si me genera problemas en las otras puertas. Si me genera problemas en la puerta ya no creo que me genere problema porque hay mucha cola. Por ahora no está dejando, no está causando problemas en otras puertas. Pero sí el carrusel va a tener problemas. Y el problema son esas pausas que hacen. En el momento que empieza una pausa, todas se van haciendo para atrás y eso es un problema. No hemos tenido problemas desde que no nos fuimos a meter por allá más. No hemos tenido problemas con esto desde que no me meto por aquí. Como dije, el carrusel tiene ciertos problemillas. Pero ya se liberó solo. Yo no he hecho nada y está como liberando aquí atrás. Está pegándose un poco, pero no mayor cosa. Aquí apenas hay un poco de campo para meter una máquina más. Pues si no tenemos que usar doble puente. El doble puente sí es un verdadero problema. Otra vez el carrusel está empezando a hacer presa otra vez. Aquí. Vamos a ver si se libera. Como pasó ahorita. Está quedando pegado ahí atrás. Y el problema es que me genera atraso aquí. Está en la pura entrada. Porque esta máquina está demasiado pegada ahí. Pero no tengo cómo acomodar esto. La opción es tirarlo para acá. Pero no podría. Bueno, sí podría. No, no podría. Esto me está dando un problema por esta máquina. Pero más que todo porque eso se está quedando pegado. Sin embargo está fluyendo todavía. Realmente así como acá para acá. Eso se está quedando atrasado. Pero no es mayor problema. El resto del carrusel está funcionando bastante bien. No hay ninguna otra puerta retrasada. Hay un poco de presilla, pero no es mucha. Todo está funcionando bien. El problema es aquí atrás. Cuando aumentamos la cantidad de carga aquí, se nos está quedando pegado. Y nuevamente, esa es el puta pausa que hacen, man. Vamos a ver si hacemos un ajuste aquí. ¿Qué pasa si esto lo pongo como aire? Así este primero. Dejémoslo como aire nada más. Para reducir la cantidad de paquetes que se están devolviendo. El problema es que entonces la pega se puede hacer aquí atrás. Pero tal vez eso balancea un poco. Ya esa cola se está yendo para allá. No está afectando porque eso tiene bastante bandas. Ese es el sí me puede estar afectando. Aunque por el momento parece que se libera. ¿Hay algún problema? No, ya quiere pasar. Este coso quedó mal puesto en algún momento. No sé por qué. Debería acomodarlo, pero se me olvida hacerlo cuando no hay paquetes. Anyway, las otras puertas todas están funcionando bien. Tenemos una caja aquí que se cayó.
Puede ser que yo haya pasado por ahí. Por lo demás, aquí hay un poco de atraso, pero no mucho. Todo está fluyendo lo más bien. El problema es el backup aquí, en la puerta 2 un poco. Y un poco hacia la puerta 1, pero la verdad es que hay suficiente campo. Y ves, como puse aire, entonces ahora el atraso es aquí. O la cagué. Ah, es que no. Sí, claro, le quité el aire. Y no puse otros. No he hecho nada. Eso es culpa mía. Eso es culpa mía. Van fluyendo. Ya se liberó un poco. Ya cerramos el día. Creo que funcionó bastante bien. Ya tenemos un problema ya. Ese problema con los lanzadores. Hay que estarlos cuidando. Ese es el problema con los lanzadores, que hay que estarlos cuidando. A ver, y a esa esquina estoy seguro que yo no fui. Aquí hay un poco de atraso, pero puede haber sido yo. Por el error que cometí ahí. Por lo demás ya se liberó. Claramente el día terminó. Aéreo va llenando. Aéreo que es hasta... No, mañana o hasta el jueves era. Varios paquetes malos. Vamos a ir a revisar eso. Puede ser marítimo que abrimos. Yo no creo que aquí haya nada malo. Válido, inválido. No, aquí todo está bien. No, deben ser el marítimo que hubo. Habían errores viejos. Nuevamente, cuando uno se pone a modificar cosas en vivo, siempre le puede generar problemas a uno. Bueno, 4 paquetes más, 4 paquetes más equivocados, a lo mismo. Ya vamos liberando todo. Habíamos dicho entonces si mañana sale aéreo. Aéreo la verdad es que no se ocupaba tanto como pensé. Pero vean, aquí este es el día peor, que son los 3 días sin aéreo. Y teníamos más de lo que teníamos antes, pero no se ocupaban tantas, pero no importa. Marítimo ya lo liberamos. Por lo demás el sistema funciona bastante bien. Aquí hay un poco de atraso. El riel es el que me preocupa. Conforme vamos aumentando la capacidad. Entonces voy a tratar de meter... Si podemos meter racks aquí. Entonces voy a correr todo como dije para acá. Entonces tenemos puerta 1, puerta 2, puerta 4 completamente mejoradas. Nos faltan 2 puertas. Así que voy a modificar las 2 puertas de una vez. Fuera de cámara para no aburrirlos. Y probamos el sistema a su capacidad máxima. Entonces nos vemos en unos segundos, pura vida. Bueno, volvimos. Estamos al día 45 y tenemos todas las puertas automatizadas. Y de paso pasé pintura a todo lo que es válido, todo lo que es denegado. Las bandas, digamos, de válido, de denegado, a todas las bandas de avión en amarillo. No pinté ni riel ni barco porque los colores que escogí para los racks no son los mejores y me dio pereza cambiarlos. Pero ya tenemos la puerta 1. Ya hemos visto la puerta 2. Y ahora tenemos también la puerta 3, la puerta 4 y la puerta 5 completamente automatizadas al máximo nivel. Probablemente vamos a tener errores, no lo he probado, lo quiero probar con ustedes. Pero ya tengo todas las máquinas al máximo, todas las bandas las he ido revisando, creo que están todas al máximo. Tienen alguna que no me pegan gritos.
Lo que hicimos fue correr todo lo más hacia la izquierda que se puede, desde este punto de vista. Ok. Para poder, porque nos va a hacer falta, meter racks aquí para lo que es riel. Después veremos qué pasa. Estos son todos los montón de piezas que me han ido sobrando con los cambios. Pero aquí ya tenemos, como les digo, las 5 puertas al máximo de velocidad. Y ahora la pregunta del millón. Tuve que hacer unos reacomodos aquí de los lanzadores hacia este lado para poder acomodar aquí mejor, sin usar puentes. Hablando de puentes, parece que el desarrollador del juego tiene un patch que viene en staging, no ha salido todavía, para que los puentes funcionen como 3 bandas, no como una, para que mejores el flujo de los puentes. Y ciertos glitches, y yo sabía que eran glitches, que a veces los paquetes, las máquinas los catalogan mal. Y por eso a veces tenemos paquetes erróneos en sistemas completamente automatizados. Pero bueno, anyway, mucha hablada. Vamos a darle bimba. Hoy es miércoles, está abierto riel, está cerrado marítimo y está cerrado, está abierto. Y si podemos abrir aviaciones, vamos a abrirlo. Vamos a empezar a generar más dinero. Me gasté casi $200,000 o por ahí, acomodando, automatizando todos al máximo. Pero bueno, vamos a abrir el día y veremos a ver cómo nos va. ¿Ustedes qué creen? ¿El carrusel va a funcionar? ¿Va a aguantar toda la carga? No debería haber ninguna puerta que se cierre, pero vamos a revisar todas estas 3 que son las que acabo de automatizar. ¿Cuánto está bien puesto? Sí. Vamos a revisar que no haya nada quedándose pegado. Todo parece estar fluyendo bien. Una revisada de las bandas, que todas estén mejoradas. Todo parece estar pasando bien. Santo milagro que no haya nada pegado. Aquí hay una banda lenta, ya la vi. Ok. Y vamos a ver cómo se comporta el carrusel. No he tocado los settings de todos o otros y demás como lo bajamos la vez pasada. Vamos a ver cómo nos va. Las 3 puertas están sincronizadas por ahora, así que ninguna ha tenido atraso. Pero ya vamos teniendo problemas en el carrusel un poco. Denegado no hemos tenido problema. Por suerte, a veces ese lanzador falla. Por ahora todo está avanzando bien. El carrusel está un poco cargado, pero no ha hecho atrasos mayores. ¿Qué algo? Hay algo. Conecté mal, vamos a ver qué es. Me faltó una curva. Me faltó una curva. ¡Ah! Vamos. Vamos. Oh. Me falló el juego. Pensé que se ha quedado pegado. Ya voy llegando. No, ¿dónde va usted? Ay, ahora va a tener problemas para agarrarse acá. ¿Cuánto quieren apostar? No, va por aquí. Usted también va por ahí. Ok. Vamos a ver si eso me causó. Parece que no. Un atraso completo. Vamos a ver cómo seguimos aquí. Tenemos un problema de un lanzador. No es de extrañarse.
Estamos empezando a tener cola ahí. En el lanzador no. Pero el carrusel está aguantando. No se ha quedado pegado. Van a ser la 1 de la tarde. Hay una puerta aquí. Hay una puerta que perdió la sincronización. Esas tres puertas están muy parecidas. Pero aquí hay una de esas que tal vez... Esta cola de aquí. Tenemos cola. Que ya empezamos a tener un poco de cola. Entonces esto puede estar dando problemas con esta puerta. Esta para atrás no me preocupa que se acumule aquí. Habíamos quitado la inteligente que habíamos puesto aquí. Tal vez sería bueno volverla a poner ahora que tenemos más carga. Tenemos una cola espantosa en los denegados. Ya está empezando a generar problemas en el lanzador. 1:30 de la tarde. Este lanzador funciona lo más bien. Tal vez puedo meter 3 aquí más bien en vez de... Y solo dejar una para atrás. Podemos hacer esa prueba. El carrusel sigue funcionando. Que si hay ciertos atrasos. Hay demasiada carga en el sistema. Estamos casi llegando a las puertas. Ya este también está atrasándose para acá. Aquí por lo menos tiene buena carrera todavía, pero ya está llegando la cola. Lo que nos interesa es llegar a los 1000 paquetes. Vamos a ver si lo logramos. Tenemos un paquete con problemas aquí, para no perder la costumbre con los lanzadores. Todo se está moviendo. Si hay cierto atraso aquí. Los puentes no están funcionando como quisiéramos. Tal vez con el nuevo parche que van a soltar en algún momento sea mejor. Si tenemos atraso aquí. Son las 2 de la tarde. Ya este tiene demasiada carga. Y esos solamente son los paquetes ya probados. Sí. Se me despelotó. Se me despelotó aquí, algo pasó. Todo estaba funcionando también. Ay, ahora se me volvió a quedar pegado. Hay demasiados paquetes, creo, en la línea. Hubo una pega aquí, eso causa que se acumulen aquí. Vamos a dejarlos que se liberen. Carrusel en general está funcionando. Si hay mucha carga, hay cola ya aquí. Lastimosamente. Porque hay cola para allá. Volvemos con el problema de los... aquí voy a meter la jupa. De las paraditas y la arrancadita, man, que genera problemas. Ahorita solucionamos la bronca aquí que tenemos. Ya tenemos un error. No me extraña que alguno haya caído ahí, tal vez. Nos va yendo con la otra cola. Ya terminamos el día. Tenemos un serio atraso en esta puerta. Por este carrusel, por estos puentes. Estos puentes me generan problemas. Este otro funcionó bastante bien, pero ese está mucho más suelto. Solamente es este de aquí. Ese pega directo.
Aquí tenemos un poco de cola por lo mismo, pero igual podríamos ponerlo como otros para que solo los demás hagan aquí lo que habíamos hecho antes. Ya tenemos 3 paquetes erróneos. Falta etiqueta de inspección y la producción no es válida. Ok. Ahí no es válido. El paquete era válido para su aprobación, pero cayó en denegado. Quién sabe por qué. Está quedando como pegado. Creo que vamos a llegar a 1000 paquetes tal vez. Pero no fue completamente automatizado el asunto. Demasiado flujo. Estamos corriendo ese enredo. Aquí la cola llegó hasta atrás también. Que nada más estamos esperando que la cola se deshaga, se procese. No sé qué opinan. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podríamos cambiar para hacerlo mejor? Es demasiado el flujo. No sé si hay alguna forma de mejorar el carrusel, porque eso me genera problemas allá atrás. No es un asunto de los puentes. Los puentes también me están dando un poco de problema con esta cola de aquí, estas 2 colas. Él parece funcionar bastante bien, pero es que este alimenta directamente aquí. Hay algunos negativos pasando. Yo creo que esta cola no, esta entrada no tuvo problemas. Esta entrada me parece que no tuvo problemas. Los problemas los genero aquí. Junto, bueno, con los positivos de esta también. Los paquetes ya aprobados desde el principio. Y sí, no sé qué más hacer. Tal vez con el parche nuevo. Lo veremos después cuando arreglen los puentes. Ver si este sistema funciona mejor con los puentes arreglados. Con el otro parche. Pero estamos para llegar a 1000 paquetes. Es la primera vez que llegamos a 1000 paquetes. Todavía falta por procesar. Esa era la meta, 1000. Ojalá 1200. Pero sí, no sé qué más hacer con este carrusel. ¿Dónde estamos generando el problema? Tal vez el problema son estas devoluciones. Lo mejor es que todo pase recto. Y balancear la carga. También sé que el problema son esas pausas que hacen los paquetes. No deberían de tener que hacer pausa. Así como va este paquete, debería ir todos los paquetes. Pero en cierto, a veces hacen una pausa, no sé por qué. 1020 paquetes, listo. Y creo que el lunes con riel guardado podríamos hacer mucho más.
Vamos a ver, llegamos a 1200, que es lo que quería llegar. Bueno, libertó, no hay ninguna pega, no hay ningún error. Esto que va lento por culpa del puente. Vamos a hacer dos pequeños cambios. No sé qué tanto van a ayudar. Y este de aquí. Yep. Pero el primer cambio que vamos a hacer es volver a poner inteligente aquí. Ahora que pasen los paquetes. A ver si me deja agarrar el paquete que está aquí. No. Ay, tengo que volverlo a pintar. Anyway. Poner ese ahí. Y lo otro, nuevamente, el problema que tenemos aquí en los denegados es que este lanzador funciona muy bien, pero esta línea se me estaba llenando. Entonces, vamos a poner aquí esta curva y vamos a ocupar una T. Por aquí la tengo. Ustedes me sobraron un montón. Esas son rectas. Estas son T's. 1084, no llegamos a 1200. Pero yo creo que el lunes, dejando salir Riel después del fin de semana, que eso es lo otro que quiero, que necesito probar. Que Riel no ocupe más racks. $1100. Pero creo que nos quedamos sin paquetes. Estuvimos cerca de 1200. Hay algunos dando vueltas en Riel. Habían algunos dando vueltas en aéreo. Bueno, 1100 paquetes fue lo que mandamos hoy. Creo que es claramente nuevo récord. Tenemos todas las puertas mejoradas. Necesitamos ver si tal vez con el patch de los puentes este sistema funcione mejor. Si tienen otras ideas me lo dicen. Voy a probar el correr el sistema el fin de semana. Ver qué pasa con Riel. Le hice todo el campo que ocupamos para poner más racks si fuera el caso. Ver si el sistema aguanta. Y tal vez probar el lunes un último run con toda la leche para ver si llegamos a más de 1200. Pero lastimosamente este capítulo ya lleva más de una hora, así que lo dejamos para el próximo. Ya saben, ¿cómo creen que pueda mejorar esto para que funcione mejor? ¿Será mejor que todos los paquetes den toda la vuelta hasta llegar a su carga? ¿O estas devoluciones generan más problemas de los que lo solucionan? O al revés. En todo caso, ya saben dónde. Abajo en los comentarios. Un like, un subscribe y nos vemos en la próxima video. Pura vida.